Alright, hello class. This is a video for next week. Okay, the week of February 22nd and 24th. Okay, so I'm going to explain the strategy for this lesson. The strategy is here. It's called Problems and Solutions. It's a file you have, and it's going to center on this paper called Vocabulary Julian 2000, which you should have. It must be in the Archivos tab of the Grammar and Vocabulary group. Everybody can access that group, not just the people in it. Okay? So let me go back to Teams. Alright. So as you know, research papers are often written in order to address problems. And there are words that signal that problems are going to be addressed. So some of these words are here. Some words that are used in order to show that problems are going to be addressed are words like overuse or uso excesivo, limited, poor, fail, not, though, yet, problem, difficult, weak. These are some examples. Remember that in one of the previous lessons I gave you a more complete list of words that signal problems. Well, research papers also offer solutions. So here are some solution words that we can find in academic text that signal that a solution is being offered. These are words like help, better, enhance, gain, contribute. Enhance means mejorar, okay? Gain is ganar en términos de progresar, mejorar, and so on. I think you know help and better and contribute. So we're going to see how these words work in one of these papers in Julian 2000. And we're going to identify a series of problems and solutions in this paper. So the author is Paula Julian, and her topic is creating word meaning awareness, or la creación de conciencia sobre el significado de las palabras. Noten que aquí apliqué varias estrategias. Okay, uno es no traducir esto como creando, sino como la creación. Y otra es la estrategia del salto. Salté desde aquí hasta awareness, que es conciencia. La creación de conciencia sobre el significado de las palabras. Bueno, antes de pasar a analizar el artículo, les tengo que dar conocimiento previo. El asunto es que en inglés, como ustedes creo que saben, las palabras tienen como muchos significados y hay muchas palabras que en español se traducirían como una sola, pero que en inglés son palabras que transmiten significados un poquito distintos. Y para los aprendientes esa es una dificultad. Entonces de eso se trata este trabajo. Alright. So let's begin to read. This paper will be of special interest to teachers concerned with lexical semantics. Lexical semantics o la semántica léxica es el estudio del significado de las palabras. And those who wish their learners to gain in accuracy and lexical force. Entonces aquí tenemos una de esas palabras, ¿no? Gain. Gain es progresar. Entonces aquí hay algo que nos indicaba una solución. La solución es el progreso de los aprendientes en precisión y fuerza léxica. Eso ya nos empieza a decir cuál es el problema. Si hay progreso en precisión es porque, o sea, si hay necesidad de progresar en precisión es porque no hay suficiente precisión en el uso del vocabulario ni en la fuerza con la que se usa el vocabulario. Okay. Aquí tenemos otra palabra de solución, help. Se hizo una actividad con upper, intermediate and advanced learners, aprendientes avanzados y de intermedio alto, to help them increase their word meaning awareness and expand their active vocabulary, para ayudarlos a incrementar su conciencia del significado de las palabras y su vocabulario activo. These learners usually manage to communicate satisfactorily, though es un conector de contraste e indica un problema, okay? Often by using a very limited es otra palabra que indica problema, lexical code made mostly made up of core words.
Lo que quiere decir aquí es que estos aprendientes, bueno, se pueden comunicar, manage es poder hacer algo, se pueden comunicar de manera satisfactoria, aunque frecuentemente utilizan un código léxico muy limitado. Consistente, made up es consistente, formado, conformado, mayormente, de palabras nucleares. Las palabras nucleares son las palabras más comunes de un idioma. Core words. The overuse, el sobreuso, el uso excesivo of these general terms makes their discourse sound poor and even childish. El uso excesivo de esas palabras núcleo, esas palabras muy comunes, hace que su discurso suene pobre e infantil. ¿Okay? And makes them fail. Fail es otra palabra de problema. Hace que fallen en transmitir diferentes estados de ánimo, connotations o semantic loads. Semantic loads son cargas semánticas, o sea, aspectos muy específicos de los significados de las palabras. Entonces aquí tenemos la problemática. Los estudiantes de inglés, aunque estén en estos niveles avanzados, upper, intermediate and advanced, usan un vocabulario muy limitado y eso hace que su discurso suene pobre e infantil, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues la solución es hacerlos progresar en precisión y en fuerza léxica. ¿Y cómo se hace eso? Pues aquí dice, the activity described here introduces learners to the study of word meaning. It helps them. Aquí está otra palabra de solución. It helps them to understand the full semantic content of related words. La solución entonces es entender el contenido semántico completo de palabras que están relacionadas, que se parecen mucho unas con otras. And so to detect what makes them similar and different. Y detectar lo que las hace parecidas y diferentes. The task consists of collecting a lexical set. La actividad consiste en recolectar un lexical set. Un lexical set es un conjunto de palabras que significan casi lo mismo, que tienen significados relacionados. Studying those of its semantic features and distinguishers which convey unique meanings. Estudiar aquellas de sus características semánticas y distinguidores que transmiten significados únicos. And identify appropriate collocations, contextual limitations, and possible figurative uses. E identificar colocaciones apropiadas, limitaciones contextuales y posibles usos figurados. Aquí hay varias palabras que ustedes no conocen. Distinguishers quiere decir los aspectos de significado que hacen que una palabra que es muy parecida a otra en realidad sea distinta. Collocations quiere decir palabras que se combinan unas con otras, que frecuentemente ocurren juntas. Y usos figurados quiere decir usos, que no son normales, sino que son como propios del lenguaje literario. Si yo les sigo aquí, voy a encontrar otros indicadores de problema. Por ejemplo, limited. Their lexical code remains limited. They do not, aquí hay not, they do not feel the need to incorporate new terms. So, since they manage to communicate with a restricted vocabulary, esa es otra marca de problema, they do not feel the need to incorporate new terms. O sea, los estudiantes, como ya se pueden comunicar, aunque su vocabulario es restringido, no sienten la necesidad de aprender nuevos términos, ¿no? So that's a problem. And then the solution. To help such learners to come out of this state, I have introduced them to the study of word meaning, okay? As part of this course, the lexical production course. The aim of the course is to help them gain linguistic awareness, especially with regard to word meaning, okay? So the activities contribute to help learners approach new words and acquire a deep insight. Las actividades contribuyen a ayudar a los aprendientes a acercarse a las nuevas palabras y adquirir a deep insight, o sea, un conocimiento profundo sobre su información semántica, para que algunas puedan ser incorporadas a su repertorio, o sea, el conjunto de palabras que conocen en su L2. Aquí hay más palabras de problema. A twofold problem, un problema doble. Lexical shortage, o la escasez de léxico, presenta a los aprendientes con dos problemas. On the reception side, they fail to understand any word which falls even slightly outside ordinary language. Es decir,
fallan en entender cualquier palabra que cae hasta un poquito fuera del lenguaje común. Eso les pasa mucho a ustedes. And on the production side, they produce very plain utterances. Producen enunciaciones muy planas, o sea, muy sosas, muy simples. Which are unable to convey, aquí hay otra palabra de problema, unable, que no puede. Which are unable to convey different emotional loads or to express shades of intensity or connotation. Que no pueden transmitir diferentes cargas emocionales, matices de intensidad y connotaciones. Okay? So they fail to precisely communicate their intended message. No pueden, fallan en comunicar el mensaje que quieren comunicar. Entonces usan demasiado palabras como nice en lugar de utilizar friendly, lovely, delicious o pleasing, right? Cuando dicen, por ejemplo, a good person, a lo mejor realmente quieren decir benevolent, upright, kind, tender, understanding, pero no usan esas palabras. Entonces, bueno, aquí hay una serie de problemas y soluciones y yo los podría ir poniendo acá en mi tablita de Teams. Voy a pasar un momentito el video porque my daughter is here and she wants me to do something for her. So let me see if I can actually pause this video for a little while. Okay, I attended to my daughter, so we will continue now. Entonces puedo empezar a poner aquí estos diferentes problemas. Bueno, el problema principal es learners use limited vocabulary, right? Solution. ¿Cuál era la solución que nos daba para eso? Pues aquí está. To help such learners come out of this state, I have introduced them to the study of word meaning. So, el estudio del significado de palabras. Esa es la solución. The study of word meaning. Y nos hablaba de otros dos problemas que eran twofold problem. Fail to understand any word which falls even slightly outside ordinary language. So ese es un problema. Learners cannot understand sophisticated words. Okay? That is on the reception side, and listening and reading. And on the production side, they produce very plain utterances. Okay? They fail to precisely communicate their intended message. So that's two different problems. They produce plain utterances. They fail to communicate complex, precise ideas, right? Okay, so those are in general the problems. Aquí hay más problemas, ¿no? Aquí dice que las palabras core, las palabras más comunes, get deeply rooted in the learner's lexicon, se implantan mucho en el vocabulario mental, and become very difficult to replace with others which have a more specific meaning or a different semantic load. Entonces ya entendimos cuáles son los problemas. Luego acá dice, acá hay un not, ese not es importante, nos indica problema, aquí hay otro problema. Entonces aquí dice, English has a wider range of alternative terms for core words than Spanish. Es decir, el inglés tiene un rango más amplio de términos alternativos para las palabras comunes que el español. Pero los aprendientes de inglés pueden expresarse sin utilizar todas esas alternativas, y en parte se debe a que todas esas alternativas, todos esos términos más complejos del inglés, do not have a matching concept in the L1. No tienen un equivalente en la L1. Ese es un problema. Entonces vamos acá a nuestro problema. Many alternative non-core words. Muchas palabras alternativas que no son de las palabras núcleo, no son las más comunes.
do not have a Spanish equivalent. Right? Es otro problema. ¿Y cuál es la solución? To create the concept for new words in order to create the need for a specific term in a particular context. Entonces, parte de lo que hacen es, en la mente de los aprendientes, crear nuevos conceptos, porque no tienen ellos equivalentes en su primera lengua, que es el español. Entonces, bueno, la solución, bueno, en todos los casos la solución es la misma, es the study of word meaning, the study of word meaning, the study of word meaning. Pero aquí la solución es un poco más específica. Create new concepts in the learner's minds, right? So they will need new words for those concepts. O sea, parte del problema es que los estudiantes como ustedes no creen necesitar palabras más sofisticadas. Y en parte no creen necesitarlas porque no tienen esos conceptos. Entonces hay que crearlos. Alright, me voy a saltar varias cosas aquí para explicar qué es lo que hacen con este enfoque, porque esa es la solución, digamos, completa. Aquí está la descripción de lo que hace Paula Jolin. Para empezar, ella empieza con un leading word, o sea, una palabra que es como que tiene una palabra core, o sea, una palabra muy común, que tiene como el núcleo de un significado. En este caso es hit, y esa palabra hit se le llama leading word o classifier, que tiene un significado muy común. Y después se crea como un conjunto de palabras relacionadas, que son todas estas que constituyen el lexical set. Pues todas estas son palabras cuyo significado es casi sinónimo de hit, pero presenta diferencias, o sea, presenta áreas de significado que no son iguales a hit. ¿Okay? Y aquí hay muchas: hit, strike, beat, batter, knock, bang, punch, tap, hammer, slap, kick, spank, smack, whack, bash, drum, pat, rap. Seguro hay muchas que son nuevas para ustedes también. ¿Y luego qué hace ella? Bueno, lo que hace es buscar las definiciones en el diccionario, pero en un diccionario monolingüe, o sea, un diccionario inglés-inglés, y tratar de detectar la peculiaridad semántica, o sea, la característica semántica que hace que cada palabra sea única. Por ejemplo, la forma en que se golpea, la intención con la que se golpea, el lugar donde uno golpea, quién golpea. Y eso involucra buscar las palabras en varios diccionarios. Entonces, todos esos rasgos que van desmenuzando diferentes formas de hit, diferentes formas de golpear, se llaman distinguishers. Y esos distinguishers se clasifican en subcategorías y lo hacen los propios estudiantes. Y aquí hay algunos ejemplos de las subcategorías que ellos sacaron, los estudiantes. Si se golpea una vez, varias veces, con algo, con afecto, con la mano abierta, a alguien, a algo, a uno mismo, con violencia, suavemente, si es informal, si es formal, si quien golpea debe ser un ser humano, con enojo, con ritmo y así por el estilo. Entonces aquí hay muchas overlaps, o sea, hay difficulties, eso es un problema, ¿ok? Un problema entonces que podemos anotar aquí. Bueno, para empezar, una solución es create a lexical set and find distinguishers. Okay, so create a lexical set around a leading word, okay, or classifier. Leading word
or classifier, which is a core word, and find near synonyms and find distinguishers. Near synonyms son todas esas palabras que se parecen mucho. Y luego find distinguishers. Los distinguishers son los rasgos semánticos que hacen que todas esas palabras sean diferentes. Y luego, pues, clasificar y hacer mapas con esas diferentes relaciones. Aquí hay ejemplos, ¿no? Hit. Aquí está la palabra nuclear, hit. Y bueno, si el hit involucra un sonido, puede ser bang, knock, pound, crash, clash. Si el hit involucra que el golpe sucede mientras las cosas se mueven, crash, bump, bang, bang back on against, smash, clump. Si involucra un solo golpe, pueden ser estas. Si son varios golpes, pueden ser todas estas. Con intención, con intensidad, con parte del cuerpo y así por el estilo, ¿no? Aquí hay otra clasificación de otra persona, ¿no? Con suavidad, con ira, con un instrumento. Aquí hay otra clasificación de otra persona, ¿no? Y luego se contextualiza. Por ejemplo, spank. Spank es dar nalgadas. Entonces, el contexto ahí hay que pensar, bueno, ¿en qué contexto se va a utilizar spank? Pues en un contexto de castigo con adultos, ¿no? O en relación con un niño. Flog es latigar, dar latigazos. Entonces, el instrumento con lo que se hace pues será un látigo, ¿no? O un stick, un bastón. Y eso probablemente suceda, bueno, en contextos de militares, durante una guerra, durante la Edad Media, ¿no? O en Arabia Saudita, quizás. También hay cuestiones gramaticales. Por ejemplo, la mayoría de los hipónimos, o sea, los casi sinónimos de hit, esa palabra hipónimo significa casi sinónimos, no son seguidos por una preposición. O sea, no llevan preposición, excepto en algunos casos que llevan against, into o on. ¿Okay? Como estos. Y luego, parte 5, usar las palabras en oraciones. Esto involucra distinguir muy bien los diferentes matices de significado. Por ejemplo, notch quiere decir que se hace con un golpe que se da con suavidad, con una parte del cuerpo, a propósito, de manera amistosa y para llamar la atención de alguien, ¿no? Entonces, toda esa información tiene que entrar y tiene que estar adecuadamente representada en una oración en la que tenga sentido utilizar a notch. Contra pound quiere decir golpear varias veces, duro, con ruido y con violencia. Por ejemplo aquí, pounding on the front door. Pero thump, por ejemplo, es solamente un golpe. También es con violencia, pero a diferencia de pound es uno solo. Y finalmente lo que tienen que hacer es crear oraciones unconventional, donde el significado contradice los significados alrededor. Por ejemplo, a boy flogging the table with a pencil. Quiere decir un niño latigueando la mesa con un lápiz. Entonces ahí obviamente no es un uso convencional, pero podría ser un uso literario de flog. ¿Okay? Y como un follow-up exercise, crean oraciones en las cuales realmente se usan de manera metafórica estos nuevos verbos. Y bueno, aquí habla de los resultados. Los resultados también son parte de la solución. ¿Okay? Concluyen que el inglés es much richer, tiene, por lo menos en lo que se refiere a hits. ¿Okay? Entonces su discurso gains, aquí está otra vez esta palabra gain, su discurso gana en fuerza, precisión y belleza, porque pueden utilizar las palabras de manera más precisa. Y en términos metodológicos, el método vuelve a los aprendientes en investigadores, los ayuda a convertirse en agentes activos de su propio aprendizaje, o sea, a ser autónomos, a no depender del profesor. Y básicamente esas son las soluciones, ¿no? Entonces puedo regresar acá
Entonces puedo seguir poniendo soluciones. Learners become active and autonomous, right? Learners' language gains in accuracy and beauty, right? But also learners gain awareness of the complexity of English, which is very important. Si no sabemos que el inglés es tan complejo, pues va a ser más difícil aprender. O sea, si no tenemos conciencia de la complejidad, no podemos aprender tanto. Entonces, bueno, su actividad para hacer cuando no estén conmigo va a ser en algunos de los artículos que tienen en su equipo, find problems and solutions, right? And create a table like this one. You can create it as a file on your team. That would be appropriate, or in the wiki. You can do either, right? The idea again is for you to find keywords that indicate the presence of problems and keywords that indicate the presence of solutions, and create something like this, a list of problems and their solutions. Okay, sometimes there is only one solution to a set of problems. Sometimes there is only one problem and several solutions. Okay, so there isn't always a one-to-one correspondence. That is, it is not the case that there is always one problem and one solution. Sometimes it's one problem, several solutions. Other times it's several problems and one solution. Okay, so that is the end of my video.